no solo es Lutero, mucha gente piensa que solo es Lutero, no, la Reforma es mucho más. Ya vimos en capítulos pasados cómo hombres y mujeres se levantan para encender la luz. Bueno, pues vamos a comenzar con el texto de 1 de Corintios, capítulo 1, versículos del 27 al 29. Dice así, 1 de Corintios, capítulo 1, versículos del 27 al 29. Mirad qué es lo que dice aquí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacerse de lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué interesante es esto, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿por qué Dios no escogió para la Reforma grandes nobles, reyes que tenían mucho poder, mucha riqueza? ¿Por qué escogió a personas tan humildes como fue Zwinglio, como fue Wycliffe, Hus, como fueron los valdenses, como el mismo Lutero? ¿Por qué? Porque si hubiese escogido a los ricos, a lo mejor la Reforma hubiese avanzado mucho más porque tenían medios. El capítulo de hoy el Conflicto de los Siglos nos dice que Dios escoge a los elegidos, hombres y mujeres sencillos y modestos que se dejan guiar por el Señor. A lo mejor los ricos tienen mucho más poder, pero son más orgullosos, y no se dejan moldear por el Señor. Dios no escogió a hombres de posición orgullosos y autosuficientes, que no se habían amoldado para simpatizar con sus semejantes ni convertirse en colaboradores de Cristo, sino que escogió hombres y mujeres humildes. Los reformadores fueron hombres humildes, libres de fanatismos de los orgullosos y nobles, que estaban sometidos... Espera un momentito. Que estaban sometidos a las intrigas y corrupciones del clero. El plan de Dios es utilizar instrumentos humildes para lograr grandes resultados, así la gloria solo se le atribuye a Dios. Es muy bonito porque vemos en la palabra de Dios cuando a veces el pueblo de Israel conseguía alguna gran victoria, muchas veces el Señor decía, no te jactes de la victoria porque he sido yo quien te ha dado la victoria. Y aquí tenemos que ver exactamente esto, que el Señor busca a hombres y mujeres, instrumentos humildes que los resultados se le atribuyen solo al Señor. No es lo que yo hago, no es porque yo sé, no es porque yo valgo, no. Es porque el Señor nos dirige y es el Señor quien logra las victorias. Y así logró algo maravilloso, que la luz fuese cada vez brillando más en Europa. ¿Recordáis quién fue el reformador de Escocia? ¿Cómo se llamaba? Lo vimos hace unos capítulos. ¿Os acordáis? No, Venga, que si no, esta es una pregunta de examen, si no suspendo. Bueno, recordar, fue Colombano. ¿Recordáis que estaba en Inglaterra y se marchó? Muy bien. Se va tan rápido. Muy bien, y en Inglaterra, ¿recordáis? Ese sí que lo recordaremos. Fue Wycliffe, ¿vale? En Inglaterra fue Wycliffe. Muy bien, y en Bohemia fueron dos. ¿Recordáis quiénes fueron? Jerónimo y Juan Hus. Muy bien, Juan Hus y Jerónimo. Perfecto. Y en el sur y norte de Italia, Francia e Italia, desde Lyon, un grupo. Fueron los valdenses, ¿vale? En Alemania, acá se lo sabemos, Bien. Lutero. ¿Vale? Y hoy vamos a hablar de Suiza. ¿Quién fue en Suiza? Fue en Zwinglio, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, conforme avancemos en el conflicto de los siglos, que estas luces cada vez se van haciendo más grandes y iluminaron toda Europa, ¿de acuerdo? Toda Europa quedó iluminada, porque luego vamos a ver la reforma en Francia, la reforma en los Países Bajos, en España, cómo cada vez veremos otro capítulo del despertar en Inglaterra, cómo Inglaterra otra vez, ¿verdad? Es un exponente muy grande para que toda Europa quede iluminada por la luz de la reforma. Bueno, pues vamos a hablar de Suiza, Ulrico Zwinglio, el gigante suizo. Muy bien, tiene un nombre un poquito ahí, Zwinglio.
¿Ah? Zwinglio. Muy bien. Sí, Zwinglio. Muy bien, vamos a ver sus primeros años. Mirad, aquí en la imagen que veis, la casa es la casa donde él nació, ¿vale? Zwinglio nació en esta casa y abajo es el pueblo. El pueblo tiene un nombre bastante raro, se llama Wilhaus. Él nació aquí en este pueblecito, que hoy en día es un pueblecito de granjas particulares, en las montañas, en los Alpes, muy retirado, en un lugar apartado, y aquí es donde nació Zwinglio. Es muy interesante porque él nace en un lugar tan apartado de la corrupción del clero. Nace en 1484, en plenos Alpes. La verdad que los Alpes son preciosos. Yo los he visto por Italia, ¿vale? Y son preciosos, son majestuosos, son muy bonitos. Y también los he visto cuando ya eran preciosos también, ¿eh? Así que si algún día podéis hacer o queréis hacer un buen viaje, ir a los Alpes, y en Italia vais a ver la zona donde estuvieron los valdenses y en Suiza la zona donde estuvo Zwinglio. Así que es un viaje muy, muy, muy interesante. Pero muy frío. No, pero ves en verano. Hay que ir en verano, claro. En invierno hace muy frío. Sí, claro, es una Yo he zona visto donde por nieva televisión a los Alpes. mucho. Muy bien, la verdad que son preciosos. Bueno, Zwinglio fue educado por su abuela y vemos aquí como a veces la familia, ¿verdad?, hace grandes cosas, como le ocurrió a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo dice que alaba tanto a la abuela de Timoteo como a su madre, ¿vale? A su abuela Loida y a su madre Eunice, porque fueron educadoras de Timoteo y la educaron en la palabra de Dios. Esto hizo la abuela. Claro, en un lugar apartado, en un lugar tranquilo, en un ambiente rural, porque esto está en el campo, en las montañas, ¿de acuerdo? Donde la gente tiene sus vaquitas, es ganadera y vive de la leche y de los quesos. Los quesos suizos son muy famosos. Pues ahí fue un buen lugar donde el pequeño Zwinglio, a través de su abuela, aprendió mucho de la palabra de Dios. Esto es muy interesante porque le ayudó todo esto, donde él vivía, a encontrar a Dios tanto en su palabra como en la naturaleza. Él descubrió la naturaleza y esto le ayudó a conocer más a Dios. Bueno, sus años de estudiante. A los 13 años se fue a Berna a estudiar. Con 13 años fue a la gran ciudad a estudiar, pero fue un gran peligro, porque él era muy buen estudiante, y en esta época, el clero, los frailes, en cuando uno destacaba, enseguida querían que se hiciese monje. Lutero se hizo monje porque él quiso, pero a veces obligaban a los buenos estudiantes diciéndoles que podían darle una educación religiosa en teología y querían que entrase en el convento. En esta época, en la época de Zwinglio, había 2 órdenes religiosas que estaban enemistadas, que eran los franciscanos y los dominicos. ¿Y por qué era esto? Bueno, esto se debía principalmente a que los franciscanos seguían a San Francisco de Asís, que empezó a llevar una vida de pobreza y de caridad. San Francisco seguía los textos de Mateo 19:21, Mateo 16:24 o Lucas 9:3 como base de su orden. Los franciscanos decían que la Iglesia debía ser pobre porque Cristo fue pobre y que el papado debía renunciar a todas sus riquezas, a todas sus tierras y a todas sus posesiones, como decía Jesús, ¿no? Una cosa te falta, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Y así me podía seguir. Pues estos eran los franciscanos. Pero por el otro lado estaban los dominicos. Los dominicos nacen por Dominico de Guzmán, en una cruzada contra los protestantes, en una guerra, en el año 1216. Era una orden de predicadores y era una orden que vivía de la mendicidad. Recordáis que ya vimos, cuando hablábamos de Wycliffe, los problemas que causaban estos frailes que vivían de pedir limosnas. Ellos se destacaron mucho en la doctrina y en la teología, y muchos formaron parte de la Inquisición. Entre los dominicos muy famosos está Tomás de Aquino, un gran teólogo y padre de la Iglesia, que puso en práctica una enseñanza que se llamó la escolástica. Los dominicos poco a poco se fueron haciendo muy poderosos. Sus conventos
eran muy lujosos y llegaron a tener mucha riqueza, muchas tierras, ¿de acuerdo? Y como los franciscanos querían la pobreza y ellos no, estaban muy enemistados. De hecho, los franciscanos tuvieron una gran controversia con los jesuitas y los jesuitas les quitaron muchas posesiones que tenían los franciscanos y casi llega a desaparecer la orden. Hoy en día, en el año 2020, la orden de los franciscanos, por lo menos aquí en España, casi está desaparecida, ¿de acuerdo? Ya no se oye. Casi está desaparecida. Vale, seguimos. Por eso era la controversia entre ellos. Bien, ahora voy a hacer una adivinanza. ¿Vale? A ver si me adivináis. ¿Cuál de estos dos es franciscano y cuál es el dominico? Franciscano es el De la izquierda es franciscano y el de la El derecha de la izquierda es franciscano, el de la derecha es dominico. Muy bien, No le veo. ¿verdad? Fijaros la diferencia ya en el hábito. Los franciscanos que eran más pobres, más Claro. humildes, mientras que los dominicos mucha pompa, mucha riqueza. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos ahora con Zunglio. Él sigue estudiando y era un buen estudiante y un excelente músico. Tocaba 3 instrumentos. Tocaba el laúd, el violín y el arpa. Pero también era un buen orador y un buen escritor. Y eso llamó mucho la atención del clero, especialmente de los frailes que estaban luchando entre ellos para ver si él podía hacerse fraile. Pero su padre dice, yo no quiero que mi hijo sea fraile. Así que su padre le dice inmediatamente, regresa a tu pueblo, regresa a tu casa, aquí en los Alpes, donde estarás más tranquilo. Así que Zunglio regresa, ¿de acuerdo? Y luego se va a estudiar a la ciudad de Wensen, pero ya bajo la tutela de un tío suyo que se llamaba Bartolomeo, que lo vigilaba para que los frailes no lo molestasen y él no fuese a un convento. Se matricula en la Universidad de Basilea, de allí se va a Basilea, una ciudad más grande, y hace un posgrado y un doctorado en teología, se doctora en teología. De allí, en la universidad, escuchó por primera vez hablar de la gracia de Dios, y esto le llamó mucho la atención y le gustó mucho, hablar de la Gracias. gracia de Dios. Así que empezó a mostrar mucho interés por la palabra de Dios. Investigaba, estudiaba las escrituras con ahínco para ver dónde iba encontrando la verdad. Y entonces, cuando él estudiaba las escrituras, como muchos otros, se dio cuenta de los engaños de Roma. Así que empezó a decir que si había algún hereje era el Papa. Él empezaba a decir eso, si hay algún hereje, es el Papa, porque el Papa está engañando a todo el mundo. Él decía que la Biblia era la palabra de Dios y había que someterse a ella, y que la Biblia no necesitaba interpretaciones, que se interpretaba ella misma. ¿De acuerdo? Así que es muy interesante porque sus primeros años como sacerdote fue presbítero en una iglesia de Glarus, en una ciudad. Ya se había doctorado, ya había estudiado, ya era teólogo, y entonces empezó a predicar aquí como presbítero, ¿de acuerdo? Todavía no era el sacerdote, pero ya estaba aquí. Se graduó como doctor en teología, como hemos visto, y leyó a Erasmo de Rotterdam, y a Lutero. Mucha gente piensa que Lutero no influyó tanto en Zunglio, pero sí, Zunglio escuchó de Lutero y leyó algunas obras de Lutero, ¿de acuerdo? De hecho, hay algunas cartas donde él menciona a Lutero, porque tenemos que ver una cosa muy interesante, son contemporáneos, se llevan apenas unos años. Mientras Lutero estaba haciendo la reforma en Alemania, Zunglio estaba en Suiza. Lutero impactó mucho la teología de su época y Zunglio admiraba a Lutero porque se había puesto al Papa y fue una influencia para él, sobre todo la controversia que tuvo Lutero, la primera que tuvo en Leipzig. Eso llegó a oídos de Zunglio y le pareció bien. Llegó a la conclusión de que la Iglesia se equivocaba, ya que muchas doctrinas estaban en contra de la palabra de Dios. Y esto es siendo sacerdote. Todavía él era sacerdote. Comenzó a estudiar con muchas más ansias las Escrituras. Empezó a estudiar. Bueno, aquí vais a ver una foto de Glarus, el pueblo de Glarus, ¿verdad? Fijaros qué pueblo más bonito. Ahí se ve ahí al fondo la iglesia donde estuvo Zunglio.
también en las montañas, en los Alpes. En los Alpes, claro. Ahí en las montañas. Suiza es un país muy bonito, un país muy caro, es un país muy bonito rodeado de montañas. De ahí, Suiza queda. bueno, ocurrió algo muy importante que cambió la vida de Zunglio, ¿de acuerdo? En 1512, la Conferencia Suiza enviaba tropas a sueldo del papado para luchar contra Francia. Esto se le llamó la Guardia Suiza. Actualmente es la Guardia del Vaticano, sigue siendo la Guardia Suiza. Zunglio fue testigo de todo lo que ocurrió porque él era capellán en esta época del contingente de soldados que fue a Francia. Sufrieron una gran derrota en Maricano y entonces esto le llamó tanto la atención a Zunglio que empezó a protestar en contra del servicio militar y de las tropas a cargo del Papa. Decía, ¿cómo es posible que el Papa, que habla de la paz, habla de Dios, tenga un ejército para luchar? Claro, esto él no lo vio correcto. En 1516 le llaman para predicar en la abadía de Eisenberg. ¿Qué diferencia hay entre un convento y una abadía? Bueno, el convento son lugares de residencia de monjes y ermitaños. Y allí es donde se solían alojar antiguamente los sacerdotes que estudiaban en ese convento. Y la abadía es también un convento, pero hay un abad. Es donde hay un abad, un director, en este caso era Zunglio, un director que supervisa a los sacerdotes. ¿Vale? Esa es la diferencia entre el convento, entre un monasterio y una abadía. El convento suele ser de monjas. ¿Vale? Aquí es donde Zunglio se da muy cuenta de la corrupción del clero y sobre todo de la superstición, porque en esta abadía había una virgen que hacía muchos milagros. Bueno, decían que hacía muchos milagros. Entonces acudían muchos peregrinos en busca del perdón y esto reportaba mucho dinero a la abadía. Especialmente cuando se celebraba una fiesta al año, la fiesta de la Virgen, donde venía muchísima gente en romería desde Alemania y desde Francia. Y Zunglio comenzó a predicar en contra de esta superstición. Esto hizo que los ingresos de la abadía bajasen muchísimo. Incluso Zunglio dijo que a él le daba igual que le pagaran el sueldo. Él iba a predicar la verdad. Le causó muchos enemigos, porque mucha gente que vivía de la Virgen, que vivía de los peregrinos, se puso en su contra. Pero esto hizo que mucha gente escuchase a Zunglio y estas ideas las llevasen a sus países. Bueno, esta es la Guardia Suiza. ¿Veis cómo el Papa pasa revista? El Papa es el jefe de la Guardia Suiza. También tiene un cargo como militar. Aquí vemos imágenes de la Guardia Suiza. Y esta es la abadía donde estuvo Zunglio. Es la abadía de Eisenberg. Es una abadía bastante grande, muy grande. Podéis verla por internet. Y aquí veis una foto del interior donde está la Virgen. Esta es la Virgen que hacía los milagros, donde iba todo el mundo a pedir perdón a la Virgen y Zunglio estaba en contra de eso. Así que comienza su lucha. Empieza una lucha muy grande porque él empieza a predicar en contra de las prácticas idolátricas de Roma. Él decía que no debían de haber imágenes en las iglesias porque Dios no quería eso. Predica en contra de las indulgencias y en contra de un monje que se llamaba Bernardí Samson, que en el año 1518, un año después de que Lutero clavase sus tesis en la iglesia de Wittenberg, a instancias del Papa, Bernardí llega a predicar y a sacar dinero por las indulgencias. Recordáis que Tetzel fue el que luchó contra Lutero y este hombre fue el que se enfrentó a Zunglio. Pero Zunglio ganó la batalla y Bernardí se marchó de Suiza. Y también empezaba a predicar en contra de que los suizos enviasen tropas al mando del papado. El gobierno suizo apoya a Zunglio porque estaba enemistado con el papado por esta causa. ¿Por qué? Porque eso le causaba un gasto muy grande. Es decir, Suiza enviaba soldados al papado, el papado estaba al mando de ellos, pero les pagaba Suiza.
no pagaba el papado. Entonces eso era un dinero porque Suiza tenía que mantener su ejército y el ejército del papado. Así que en 1519 el gobierno le dice a Zunglio, deja la abadía y vente a la catedral de Zúrich. Te vamos a dar que prediques aquí en Zúrich. Y allí, cuando él llega a Zúrich, comenzó a explicarle los evangelios a la gente. Y el gobierno suizo estaba de su lado. Lo apoyó en todo momento porque veían que él estaba de parte de la verdad. En Zúrich, el clero, aquellos que estaban a cargo de la catedral, le dicen, vale, tú vas a predicar aquí, tú vas a ser el sacerdote, pero tienes que hacer lo que nosotros te digamos. Entonces le dicen, primero, tienes que recaudar de la gente las rentas de la catedral. O sea, los gastos se tienen que recaudar. Tienes que exigir ofrendas. Tienes que cobrar a los campesinos por las misas y por las visitas a los enfermos. Y por todo aquello que tenía que ver con la labor del sacerdote. Pero Zunglio se niega a esto, dice, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a exigir que nos paguen si los campesinos no pueden mantener? ¿Cómo nos vamos a exigir esto cuando nosotros debemos de llevar el evangelio de Cristo, que es gratuito? Entonces, quieren hacerle desistir, querían echarlo de allí, pero no lo consiguen, ya que denunciaba la corrupción del clero en su tiempo. Esto hizo que mucha gente empezase a apoyarlo, pero lógicamente muchos también estaban en su contra. Ahora bien, en Europa ocurre una cosa, la peste asolaba Europa. ¿Y qué ocurrió? Mucha gente, al verse tan cerca de la muerte, aceptaba la verdad de la Reforma y aceptaba lo que Zunglio estaba diciendo porque él se basaba solamente en las Escrituras. El mismo Zunglio estuvo muy contagiado y casi muere. Incluso algunos empezaron a decir que él había muerto, pero no, se salvó milagrosamente y cuando él se salvó decidió predicar la verdad con más fuerza. Había estado al borde de la muerte, pero él vio un milagro y entonces lo que dijo es, ahora voy a predicar con más fuerza. Bueno, esta es la catedral de Zúrich. Una catedral, se parece mucho a Notre Dame por la arquitectura y aquí es la catedral donde Zunglio estuvo. Lógicamente esta es una imagen más moderna. Pero bueno, mirad, Zúrich es una ciudad muy bonita también. Yo no he estado nunca, pero si alguna vez queréis ir a unas vacaciones, es una ciudad preciosa, pero muy cara, me han dicho. Zúrich. Zúrich. Sí. Bueno, el enfrentamiento con Roma, lógicamente, todo lo que él estaba diciendo, todo lo que estaba pasando llegó a oídos de Roma, porque él seguía predicando la verdad. Zunglio hace una cosa, manda una carta a 10 compañeros y al obispo de Constanza diciéndole que él no iba a hacer lo que le habían dicho, de exigir tanto dinero y de cobrarle a los campesinos, sino que él solo iba a predicar la palabra de Dios. Y también estaba en contra del celibato impuesto por Roma. Decía, no, la Biblia no dice que los sacerdotes deban ser célibes. De hecho, en la palabra de Dios salen sacerdotes en el santuario porque estaban casados. Pero recibe una amonestación del Papa Adriano VI. Fue una amonestación por carta, ¿de acuerdo? El Papa le escribe y le dice, ten cuidado, tal, que te estás pasando. Pero los dominicos, como Zunglio no había querido entrar en la abadía de los dominicos, ¿qué hacen? Lo acusan ante el Papa de hereje. Y dirigieron ataques en contra de él, señalándole y diciéndole que si seguía así podría ser quemado vivo, como había pasado con muchos otros herejes a lo largo de la historia. Siempre amenaza. El obispo de Constanza, al enterarse de todo esto, envía 3 delegados al consejo de Zúrich para acusar a Zunglio. Y lo hace con estas acusaciones. Primero, que enseñaba a violar la ley de la Iglesia, que trastornaba la paz de la ciudad. Decía, ten cuidado porque podemos hacer que la gente se levante, y esto ocurrió después, que la gente se levante y perturbar la paz de la ciudad, y que menospreciaba la autoridad de la Iglesia. Aquí vemos una imagen de Zunglio discutiendo en el Consejo de Zúrich, luego lo llaman para que exponga sus verdades, y discutiendo con los 3 delegados que envió el Papa, el obispo, perdón. Allí se convoca en el año 1529 y fueron llamados muchos teólogos para discutir la enseñanza de Zunglio. La Iglesia, el obispo manda a estos 3
emisarios, pero llaman a muchos teólogos para ver si Zunglio tenía razón o no tenía razón. Roma se basa en dos cosas, la tradición de la Iglesia y la autoridad de los concilios. Pero Zunglio se defiende con la verdad, se defiende con la palabra de Dios. El consejo falló a favor de él. Incluso uno de los enviados del obispo abrazó la reforma, se hizo reformador, se hizo protestante, porque vio que Zunglio predicaba la verdad. Pero Roma seguía amenazando. Aunque la reforma avanzaba en Zúrich, Roma insistía en su ataque. Ya no podían callar a Lutero y ahora debían de callar a Zunglio para que la reforma no avanzase en esa ciudad. El papado le interesaba mucho Suiza. Suiza era una nación muy poderosa, muy rica, y que estaba suministrando tropas al papado, y esto le venía muy bien. Wow. Roma exigió y decidió celebrar otro debate, pero con unas condiciones. Primero, elegirían otro lugar para este debate. Elegirían los jueces y querían traer a Zunglio a su terreno para que no se escapase. Claro, si tú eliges el lugar y eliges los jueces, aquí hay trampa. Muy bien. Y la ciudad que se eligió fue esta, Baden, en Suiza. También una ciudad muy bonita, en las montañas, donde allí le dijeron a Zunglio, que estaba en Zúrich, ven aquí a Baden porque vamos a discutir contigo. ¿Pero qué ocurrió? El consejo de Zúrich dijo, no te vayas allí porque te van a matar. Fijaros qué interesante, esto se ha repetido varias veces con los reformadores. No vayas allí donde te dice Roma porque te van a matar. Claro, posiblemente si Zunglio se va en el camino, lo matan y ya está, se acaba el problema. Claro. Bueno, el debate fue entre Roma y la Reforma. Los reformadores era Ecolampadio, que es este que está aquí en la foto, y Halle, dos reformadores que representaban a la Reforma. Y Roma envió al doctor Eck, pero sostenido por prelados, por sabios doctores, y representaban a Roma. Lógicamente ellos llegaron con mucha pompa, derrocharon muchas riquezas, y también dijeron que nadie apunte nada, porque si alguien apunte a algo, será condenado a muerte. Es muy interesante porque donde estaban hospedados los reformadores, el dueño de la posada dijo que siempre veía a los reformadores de rodillas orando y poniéndose en manos de Dios, que casi no comían y que eran muy sencillos, mientras que los que habían venido de Roma derrochaban riqueza y derrochaban mucha pompa. Pero aunque lo prohibieron, hubo un estudiante que tomaba todas las notas de todo lo que se hacía y se las enviaba a Zunglio. Zunglio no estaba presente, pero se enteraba de todo lo que estaba pasando y escribía a este estudiante para que se lo dijese a los reformadores. Así que estuvo muy allí. Los reformadores eran muy sencillos y oraban en todo momento, como hemos dicho. El debate duró 18 días. Los legados del Papa pronunciaron victoria sobre sus enemigos. Les hemos ganado. Pero el consejo declaró vencedores a los reformadores. No pudieron callar la reforma. La reforma seguía siempre adelante. Y la reforma avanzaba. Yeah. Esto supuso un gran avance de la reforma. Entre otras cosas, los reformadores consiguieron que paulatinamente en Suiza administrar al pueblo la Eucaristía bajo las dos especies. Es decir, que cuando se hacía el servicio de comunión, la gente también pudiese participar. Porque en esta época el único que tomaba la oblea y el vino era el sacerdote. Pero ahora se dijo que también el pueblo debía participar del pan y del mosto. Se suprime la misa, pero se suprime la misa como sacrificio. Es decir, los reformadores decían que el sacerdote no tiene poder para sacrificar de nuevo a Cristo, que Cristo fue sacrificado una y una sola vez por todos nosotros. Se eliminaron las imágenes de todas las iglesias. Se decreta la supresión del celibato. El mismo Zunglio se casa con una viuda, con Ana Reinchan. Se casaron y formaron un matrimonio. Y se establece y regula la beneficencia para los pobres, financiada por los bienes obtenidos en las iglesias. Ellos decían que la iglesia debía de ayudar a los pobres y que debía tener una parte para ayudar a los que no podían.
y se abren escuelas para los teólogos protestantes. Ya no solo los seminarios eran católicos, ya empiezan a haber escuelas y seminarios protestantes. Pues vamos a ver los años finales de Zuinglio. Zuinglio trabajaba en colaboración con Leo Hut y juntos realizan entre el año 1524 y 1529 la traducción de las escrituras en un alemán con características suizas. Esta Biblia es 3 años más antigua que la de Lutero, es decir, la hicieron 3 años antes que Lutero y se la conoce como la Biblia de Zúrich, ¿de acuerdo? Es muy interesante porque un fascismil, una copia de esta Biblia, no la original, la puedes comprar. En internet la venden, pero vale 3.000 euros. O sea que si alguno tiene ese dinero, la puede comprar. Porque algunos dicen, yo no estoy seguro del todo, pero algunos dicen que es la Biblia más antigua. No lo sé. Creo que Wycliffe es más antigua, pero bueno, eso habría que mirarlo. Ahora no lo sé. Algunos dicen que sí, que esta es. Bueno. La situación política en Suiza ayudó al avance de la reforma. Pero los territorios católicos y reformadores terminan en una batalla que se llamó las guerras de Kappel. Hubieron 2 guerras, ¿vale? Es decir, la reforma avanzó, pero algunos cantones suizos estaban con los católicos, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues como ocurrió con Wycliffe, con Hus y con Lutero, terminaron en batalla, ¿vale? Muy bien. Siempre hay amigos y enemigos. Exactamente. Las 2 ciudades, como fue Basilea y Berna, aceptaron la reforma y los católicos quisieron destruir, contraatacar todo esto. Que otra vez el catolicismo fuese importante en estas grandes ciudades. Pero el 11 de octubre del 531, Zuinglio muere en la batalla. En esta batalla perdieron los protestantes y murieron muchos protestantes. El catolicismo avanzó de nuevo. Recordar que estamos en los 1260 años de poder del catolicismo. Pero luego se firmó la paz de Kappel, pero esto supuso un avance del catolicismo. Bueno, os pongo una imagen, aunque esto la reforma seguía adelante. Esta es la imagen de la Biblia de Zúrich, ¿de acuerdo? Está en un museo. No sé si es la original o es una copia, pero esta es la portada original, y esta portada la hizo Zuinglio, la dibujó él. Esta es la portada original de esa Biblia. Bonita. Bueno, hermanos, la reflexión final. Como dice en el Salmo 18, 27, ¿verdad? El Señor escoge a los humildes, aquellos que colaboran con Él para lograr el avance de la verdad. La verdad progresa siempre y cuando seamos colaboradores humildes del Señor, como ocurrió en la Reforma, a pesar de la cruel oposición, porque mira que hemos visto que todos los reformadores tuvieron una cruel oposición. A pesar de eso, hermanos, hubieron hombres y mujeres humildes que desafiaron todo para lograr que la verdad sea oída y sane corazones enfermos por el pecado. Las dificultades son milagros en las manos de Dios. Si nosotros nos dejamos llevar por el Señor hará en las dificultades que ocurran milagros. Así que, hermanos, seamos humildes en las manos del Señor y conseguiremos grandes metas. Como las consiguieron los valdenses, los hugonotes, los albingenses, Zuinglio, Hus, Jerónimo, Lutero, Wycliffe, todos, Colombano, todo. Y luego veremos cómo otros reformadores también lo consiguieron, porque fueron instrumentos humildes en las manos del Señor. Que el Señor los bendiga y amén. Y la siguiente la tendremos el domingo, Así que el domingo que viene seguiremos con el siguiente capítulo.